Hola, hoy verás la importancia de los libros y la lectura por medio de esta reseña temática sobre la novela Fahrenheit 451 del escritor Ray Bradbury. El analfabetismo en el mundo es enorme y aunque pocos lo crean, genera pobreza y sociedades poco sostenibles, además de la falta de autoestima y de empoderamiento de esos individuos. La UNESCO, por ejemplo, sostiene en 2015 que son 175 millones de niños, 175 millones de niños, aunque son más las niñas que no saben leer ni una sola oración. Contenido. Veamos la novela como un recorrido en el que iremos conociendo poco a poco a los personajes. Primera etapa. 1. Guy Montag. 2. Clarice McKillan. 3. Mildred. 4. Una mujer sin nombre. Segunda etapa. Beatty. Faber y sus enseñanzas, la TV y los medios de comunicación. La muerte colectiva. 1. Guy Montag. Fahrenheit 451 es una novela escrita por Ray Bradbury y publicada en 1953. En ella se recrea una realidad futurista, una sociedad de control en la que los libros están prohibidos por ley. El protagonista de la historia es Guy Montag, un hombre de 30 años, bombero, cuya labor, como la de todos los de su clase, es ocasionar incendios en vez de apagarlos. En este mundo prima la ignorancia. Los hombres no conocen la naturaleza, ni la hierba, ni las flores. Nadie mira con detenimiento. Es la era del tejido desechable, como los pañuelos, en la que las relaciones humanas se usan y se tiran a la basura. No hay tiempo para nadie. Montag lleva un uniforme que siempre huele a queroseno, con el símbolo de la salamandra, y el número 451 en su manga y un disco con un fénix en el pecho. Sin embargo, él se siente inconforme con su empleo y con su vida amorosa. 2. Clarice McKillan. Pero un día, yéndose al trabajo, le cautiva la belleza de una joven de 17 años y loca, Clarice McKillan. Observadora, de ojos negros que están muy fijos en el mundo. Sabe mucho, pues dispone de tiempo para sus pensamientos. Él le inspira confianza, la mira cuando le habla, no la agrede ni se va. Atrapado por la belleza y el comportamiento de Clarice, Montag recibe una pregunta que lo toca en lo hondo de su espíritu. ¿Es usted feliz? La jovencita sigue en su memoria como un reloj de pared que dice la hora, que sabe todo sobre la noche y el día. Ella es un espejo para Montag. Clarice le había quitado una máscara a Montag y le había hecho preguntarse a sí mismo, dudar de su cómoda realidad. Ella es bastante curiosa y atípica, pues quiere saber por qué se hacen las cosas, pero las personas no suelen hacer este tipo de preguntas. Esta actitud es muy peligrosa, pues uno se pregunta el porqué de una serie de cosas y termina sintiéndose muy desdichado. Clarice incluso ama la naturaleza y camina bajo la lluvia. Tiene que ir al psiquiatra, pues es insociable, no se adapta y pregunta mucho. Es una cebolla muy original, le dice el médico. Él quiere saber qué la motiva a salir a pasear. ¿Por qué camino por el bosque? Observo los pájaros y colecciono mariposas. 6 de sus compañeros habían muerto por armas de fuego. Ella ve que la gente no le importa su vida ni la de los demás, pues no tienen sentido de responsabilidad. 3. Mildred. Al regresar a su oscura y silenciosa casa, Montag encontraría el cuerpo frío de su esposa Mildred, quien se había tomado un frasco de calmantes. Unos operarios especializados la sacaron de ese estado, limpiaron su cuerpo y la dejaron como nueva para el día siguiente. Fuma bastante y no hace nada por sí misma, más allá de quemarse el cabello con productos químicos y hacer dietas que la adelgazaban demasiado como una mantis religiosa. Ella no se interesa por Montag, no quiere entender qué pasa realmente con él. 4. Una mujer sin nombre. Los bomberos eran quienes imponían orden con queroseno, destruían lo prohibido, es decir, bibliotecas con obras de Dante, Swift y Marco Aurelio. Montag ya había entrado en una profunda crisis. Sabía que vivía con esa extraña que no recordaba cuándo la había conocido y veía que su empleo carecía de completo sentido. No era feliz.
Una vez quemaron la biblioteca de una casa con una mujer sin nombre y ella se había resistido a irse. Por un momento Montag, al quemar los libros, vio que uno de ellos descendía sobre él y pudo leer: "El tiempo se ha dormido a la luz del atardecer". Estas palabras se grabarían en su mente. Por consiguiente, la mujer que se sacrifica por su biblioteca le da a entender a Montag que ninguna persona se inmola por algo insignificante. La sospecha se instala en él y contamina todo su ser. Quizá algún hombre, prosiguió Montag, necesitó toda una vida para reunir varios de sus pensamientos mientras contemplaba el mundo y la existencia, y él había destruido todo en un minuto. Este particular exterminio desencadenaría una serie de acciones que pondría en jaque todos los valores previos de Montag. 5. Beatty. Montag siente que no hace parte de esa realidad y no regresa a su trabajo, de manera que Beatty, su jefe, lo visita en su casa y le cuenta que los libros fueron desapareciendo porque la cultura era ya innecesaria. La velocidad en la que vive el hombre había devorado lo inútil y lo que hace perder tiempo. Tener un empleo y la búsqueda de placer es lo único que cuenta. No hay tiempo para pensar, pues la vida es una gran carrera y se va aceleradamente, atropelladamente. Beatty quiere más deportes para todos, más espíritu de grupo, diversión y no pensar, por supuesto. Todos tienen que ser iguales, pues la diferencia es la negación de su ideal. Todo hombre debe ser la imagen de otro, dice. Y como un libro es un arma peligrosa que violenta la vida, los bomberos deben quitársela al hombre para dominar su mente. En otras palabras, los bomberos, los devoradores llameantes, cuidan de la tranquilidad del espíritu de la gente y de que nadie se altere o rebelde. Son los guardianes de la felicidad, los payasos del pueblo, los cuidadores de teorías y de pensamientos contradictorios. Ser feliz y divertirse es un deber ser, y esta civilización lo facilita. Se vive para el placer. ¿Qué hay entonces que quemar? Lo que incomoda, los libros y aquellos que los salvaguardan. El acto de quemar implica olvidar, purificar y eliminar en el brillante, limpio fuego. Así pues, es fundamental no hablar con otros, pues este hablar invita a pensar, y pensar significa que alguien tiene tiempo libre y no está trabajando. Beatty, sobre todo, había ido a aleccionar a Montag por la denuncia de Mildred. Montag intuye que los libros lo iluminarán y lo sacarán de la ignorancia en la que vive. 6. Faber y sus enseñanzas. Montag conoce a un hombre de cultura, un anciano blancuzco, solitario y libre. Faber le dice a Montag que él anda, sin embargo, buscando algo más allá de los libros y lo puede encontrar en la naturaleza. Los libros solo eran el receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia únicamente está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Este hombre le enseñará 3 cosas que los libros pueden lograr. 1. Si hay calidad o textura de la información, esta puede ser porosa con rasgos significativos. Los buenos escritores se adentran en la vida y los libros son odiados y temidos porque muestran lo más hondo de la existencia. 2. Si hay tiempo de ocio para asimilar lo aprendido, aunque la televisión nos dice qué es real y qué se debe pensar, en cambio los libros pueden ser combatidos con argumentos. 3. Si se actúa de acuerdo con lo aprendido y hay una interacción de las dos anteriores. Es más, la gente ha dejado de leer por iniciativa propia y los incendios refuerzan en la gente la idea de mantenerse disciplinados, lejos de los libros. El equilibrio en la realidad prevalece, sostiene la narración, en que si no creas, destruyes. Pero Montag quiere tener iniciativa propia, actuar en el mundo y no ser un autómata incendiario. 7. La TV y los medios de comunicación. Montag estaba furioso e intranquilo y Beatty lo había atrapado en su casa.
Algo ocurría en su interior, hacía una cosa y sentía otra. Su desacuerdo con la realidad lo llevaría a exterminar a Beatty. Se convertiría en un enemigo público, en un fugitivo que iba ocultándose. Aunque pareciera algo remoto y que le ocurriera solo a los demás, la guerra se había desatado en la ciudad. Un gran espectáculo televisivo, bien montado, escena tras escena, se transmitía en vivo para todos, pero era algo remoto y ajeno a Montag. Era un espectáculo distinto, casi hermoso, que producía un extraño placer. Él veía en su imagen en las pantallas y representaba al héroe de un drama colectivo. Montag entonces escapó de los helicópteros, del perro mecánico y de los 20 millones de personas que jugaron contra él. Montag comprendió que el sol lo quemaba todo, el tiempo, los años, la gente. Todo ardía según el ciclo propio de cada cosa en la tierra. Con estos 5 viejos no había ningún tema prohibido. Cada uno había aprendido de memoria un libro para no dejar que ese conocimiento se quedara en el olvido. Pero en el afán de encontrar a un culpable, la ciudad no había buscado meticulosamente a Montag. El espectáculo entonces debía terminarse. Una cámara muestra con suspenso el brusco final de ese enemigo público. 8. La muerte colectiva. Granger, el líder de los 5, habla de su abuelo, quien decía que al morir debía dejarse algo tras de sí. Un hijo, un libro, un cuadro, una casa, una pared levantada o un par de zapatos que se ha hecho uno mismo, o un jardín plantado. Asimismo, tenía la esperanza de que las ciudades se abrieran a dejar que entrara más el campo. La naturaleza ayudaría a recordar que todos pertenecen a la tierra. Un solo gesto derribó la ciudad y devoró a los que permanecían aún en ella. Los 5 hombres y Montag querían aferrarse a ese mundo de la naturaleza, a ese nuevo renacer, y que éste hiciera parte de su nueva realidad. En resumen, una gran deficiencia en el hombre, pariente del Fénix, es que reviva de sus cenizas y olvide las estupideces cometidas. Sin embargo, Bradbury sostiene que la experiencia de los hombres presentes que se cultivan a sí mismos y no van destruyendo todo a su paso puede ayudar a quienes viven en ignorancia. Los libros ofrecen pues esa posibilidad de comunicar la memoria de los que no están a los que viven. Recordar implica vencer, rememorar la experiencia y el dolor causado a otros. Conclusiones. Los individuos de la novela viven en un letargo, un anestesiamiento colectivo, donde la vida parece ya estar trazada y delimitada. La novela revela alguna esperanza. Algún día dejaremos de levantar esas malditas piras funerarias y de arrojarnos a ellas. En cada generación habrá más gente que recuerde. Invito entonces a ser parte de la comunidad Curiosamente, suscribiéndote y dejándonos tus inquietudes. Ayúdanos a hacer crecer este canal. Agradezco profundamente que hayas visto este video hasta el final. Chao y que estés bien.